Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Bienvenidos para este culto con la bendición del Señor. Y estamos estudiando el libro de Éxodo. Y para esta ocasión vamos a hacerlo con el capítulo que hemos leído, el número 27. Con temor reverente queremos hablar del tabernáculo. El tabernáculo es una representación de la persona del Señor Jesucristo. Cada parte dentro del tabernáculo muestra alguna virtud o alguna característica de nuestro bendito Señor. El tabernáculo, una figura que Dios ordenó erigir, construir. Veamos cómo debía ser este tabernáculo. Miremos unos versículos. Capítulo 26, el verso 1. Harás el tabernáculo. Tomen nota de esa palabra siempre. Harás. Es orden, mandato. Dios le había dado el modelo a Moisés. Dice el versículo 9 del capítulo 25. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño o el plano, la maqueta del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cómo debía hacerlo? 26:1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Obra primorosa quiere decir con perfección, bien hecho, como para el Señor. Y más tratándose que el tabernáculo, una figura del Señor. También dice 26:31. También harás un velo azul, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, los mejores materiales. Será hecho de obra primorosa, con querubines. Y en el capítulo 26, el verso 36, harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. El tabernáculo no tenía buena apariencia por fuera, porque por fuera tenía pelo de cabra, y el pelo de cabra es negro y no tiene buena apariencia. La hermosura del tabernáculo era por dentro, porque así es la vida de Jesús. Hermanos queridos, Jesús no atrajo a mucha gente porque era guapo. Él era un hombre común y corriente. La belleza de Jesús, la grandeza de Jesús, la hermosura de Jesús, su perfección es por dentro. Su carácter impecable. Nosotros no somos impecables, pero Jesús sí, impecable, intachable, santo y 3 veces santo. Lamentablemente el mundo siempre tiende a poner su mirada en lo de afuera. ¿Recuerdan ustedes esa historia cuando el gran profeta Samuel ungió primero a Saúl y Saúl fue un fracaso, un hombre orgulloso? Y Dios lo desechó, Jehová lo desechó por testarudo, rebelde, soberbio, desobediente. Y entonces lo envió al profeta Samuel para que vaya a la pequeña aldea de Belén, a la casa de Isaí. Y primero lo vio a Eliab. Y Eliab era un hombre asimismo de gran estatura, corpulento, y era un hombre muy atractivo, era parte del ejército, un militar reconocido. Y dijo Samuel: delante de Dios está el que va a ser rey de Israel. Y Dios le llamó la atención a Samuel y le dice: Samuel, otra vez te vas a equivocar. No mires la apariencia ni lo grande de su estatura, porque Dios no mira lo que mira el hombre mira
lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Siempre es así. Tendemos a vivir por las apariencias. Yo me he dado cuenta que hay personas a las que les dicen o se promueven con un título que no tienen. Y eso es muy triste. Y hay personas que en el pasado tuvieron alguna comodidad económica, sus padres, los abuelos, y quieren vivir con ese nombre, con ese estatus, viviendo de la apariencia. Inclusive yo oí en la ciudad de Guayaquil un caso, yo di una consejería en que los padres se oponían que su hija se case con una chica que tenía un apellido que no concordaba bien, como que no sonaba muy bien. Dice, mira cómo vas a ser tú, ella va a ser tal persona de, y hermano, pura apariencia. Y por eso tantas cirugías y liposucción y todo eso, por la apariencia. Qué pena que hayan mujeres y hombres que buscan que les den valor por lo externo, cuando este cuerpo se va envejeciendo, arrugando y encorvando y pronto va a morir. Hermanos, al estudiar el tabernáculo, la belleza del tabernáculo era por dentro, no por fuera. Y en esa belleza interior, ustedes y yo debemos enfocarnos, procurar tener un carácter como el de Jesús. Dice el Salmo 81, en el libro de Salmos, el capítulo 80, el Salmo 80, verso 1, que Dios mora en medio de querubines. 81, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece entre querubines. Y también Isaías 37, 16. Isaías 37, 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. En el capítulo 26, los versículos 33 hasta el 37, están los elementos que se encontraban o los muebles que se encontraban dentro del tabernáculo, que todo era de oro, rodeado por tablas y todo eso. Quiero que veamos en las pantallas cómo fue, más o menos cómo fue el tabernáculo en aquel tiempo, y queremos repasar un poco los 7 elementos que estaban dentro del tabernáculo. Siempre comenzando de adentro hacia afuera. Aquí tenemos nosotros, esto es el arca del testimonio, o también conocido como el arca del pacto. En el arca del testimonio, aquí, estaban 3 cosas dentro. Primero, las tablas con los 10 mandamientos. Segundo, la vara de Aarón que floreció. Y tercero, un efa del maná que Dios dio al pueblo de Israel 40 años cuando anduvo por el desierto. Y dice el verso 34 del capítulo 26, pondrás el propiciatorio sobre el arca. El propiciatorio es la tapa, y aquí están 2 querubines postrados ante Dios. Hermanos, ¿dónde se encontraba Dios con Moisés y Moisés con Dios? Aquí. La tapa sonaba como un parlante y Moisés oía claramente podía oír la voz de Dios.
Él escribió el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y hay escritores liberales que dicen que él no es autor. Dios le dio todo, el libro. Entonces el arca y la tapa, que es el propiciatorio, a este lugar santísimo ingresaba el sumo sacerdote una vez al año con la sangre de un macho cabrío. Sobre uno ponía su mano en la cabeza y lo enviaba al desierto, llamado Azazel, y el otro lo sacrificaba y entraba con sangre a este lugar en el gran día de la expiación. En aquel tiempo, un animal, un cordero, un toro, un macho cabrío moría en lugar del pecador. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue necesaria una sola ofrenda, un solo sacrificio. Cristo murió por ustedes y por mí en la cruz como nuestro sustituto. Dentro del lugar santísimo tenemos entonces los dos muebles más sagrados. Luego acá tenemos el lugar santo, y en este lugar tenemos tres muebles. Aquí tenemos el altar de incienso, donde el sacerdote oraba, y el Señor oraba por nosotros, y Él es intercesor. Yo no sé, en algunos lugares dice que tienen ministerio de intercesión, pero el que intercede ante Dios el Padre por nosotros es Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero algunos dicen que son intercesores. Él intercede, Él ruega por nosotros. No hay otro mediador, no hay mediadora. Entonces los sacerdotes entraban aquí y oraban con esas hierbas aromáticas. En segundo lugar tenemos la mesa de la proposición. Aquí se ponían 12 panes. Cada pan representaba a las 12 tribus de Israel. Y el día sábado los sacerdotes cambiaban esos panes para comer durante la semana. Hay personas que tienen una equivocada cosmovisión de lo que es el templo y siguen pensando en un templo como este, como un tabernáculo o como el templo de Salomón. Hermanos, nada que ver, en absoluto. Este templo y todo templo le dicen la casa de Dios. Por favor, esto no es casa de Dios. Este templo es un simple lugar de reunión. Y aún personas, por su poco conocimiento de la palabra de Dios, en el simple lugar de reunión, porque la iglesia se puede reunir en cualquier lado, consideran que es pecaminoso que tenga la iglesia un banquete dentro del templo, del lugar de reunión. Hermanos, no hay nada pecaminoso. En el lugar santo se alimentaban los sacerdotes, aquí, de pan. Ahí comían. Así que es bueno que si un templo como este puede invitar a los amigos para una cena y predicarles el evangelio, esa es una buena cosa. No tiene que ver nada este templo con el tabernáculo. No tiene ningún parecido. Algunos consideran que aquí arriba, este púlpito, este escenario, es más santo que allá abajo. ¡Oh, qué pensamiento terrible! Esto sí era allí, pero aquí no. No, nada que ver. Esta es una figura del Señor Jesucristo. Entonces, los sacerdotes aquí oraban, se alimentaban, y aquí está el candelero, dice la Reina Valera, o el candelabro. Tenía una caña central y 3 brazos hacia la derecha y 3 brazos hacia la izquierda. Continuamente tenía que ponerle aceite de olivas machacadas y continuamente tenía que limpiarse las mechas del candelabro para que la luz sea clara, para que la luz sea muy limpia. Y así también nuestra vida hay que limpiarla
para ir a la presencia del Señor. Hermanos, ahí no podían entrar las personas para tomarse una fotografía, ni tampoco ese era un lugar para que puedan algunos entrar a pasear y hacer turismo. Persona no limpia que entraba allí moría. Muchos sacerdotes morían aquí en este lugar porque le iban a ofrecer culto a Dios sin estar preparados. Y a este lugar santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año ingresaba con sangre. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos. Dice el texto que se rasgó de arriba a abajo y ya quedó el camino abierto para que toda persona pueda ir a Dios sin intermediario, sin intermediaria. La religión tradicional y numerosa va por medio de una intermediaria. No hay intermediario. El único es Jesucristo, el que murió. Él dijo: yo soy el camino. Él no dijo: yo soy un camino, sino el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único camino. Dos elementos dentro del lugar santísimo, tres en el lugar santo, y esto es el atrio, hermanos amados. Todo este cerramiento de 2,50 metros. 2,50 metros, todo esto conoce como el atrio. Aquí solo los sacerdotes santificados podían entrar. Aquí el sumo sacerdote. Acá también podían entrar otros sacerdotes, creyentes también. Y en la parte externa, esto conocido como el atrio, tenemos primero el altar de bronce. Este es el altar de los sacrificios. Vamos a mirar ya mismo que se lo llamaba también lugar de matanza. Aquí sacrificaban a los animales, como los toros, y por esa razón Moisés escogió como sacerdotes a los jóvenes, porque ellos tienen la suficiente fuerza para dominar una bestia, no una persona anciana. Aquí el sacrificio, los animales morían en lugar de las personas. Cristo murió en ese lugar por ustedes y por mí. Y luego que aquí el sacerdote se manchaba, salpicaba de sangre y sudor, todo, aquí se lavaba en el lavacro. En la Alianza Cristiana y Misionera decimos: Cristo salva, Cristo santifica. Aquí se limpiaban, y una vez lavados, limpiados, entraban a hacer sus oficios dentro del lugar santo cada día. 7 entonces son los elementos más importantes, representativos de la persona del Señor Jesucristo dentro y fuera del tabernáculo. Tenemos nosotros el arca del pacto con la tapa. Esto es el propiciatorio, con los querubines postrados ante Dios, adorando. Desde aquí Dios hablaba, se comunicaba con Moisés y hablaba al pueblo. Luego tenemos el altar de incienso, el sacerdote oraba, limpiaba las mechas y le cebaba aceite a la lámpara y se alimentaba del pan que era cambiado cada sábado. Aquí se hacían los sacrificios, lugar de matanza, y aquí el sacerdote se las lavaba e ingresaba. Bien, vamos a revisar este capítulo 27. Muchas gracias. Este capítulo 27 lo vamos a estudiar en 5 partes, como lo hacemos muchas veces con los capítulos. Primero, la descripción del altar para los sacrificios o lugar de matanza, porque el tema es: Dios dio instrucciones para la edificación del tabernáculo y Moisés tenía que ser muy cuidadoso
Por eso le dice harás, porque es una representación de Cristo. Primero, el altar para los sacrificios. Está explicado en los versículos 1 y 2. Leamos. Harás también un altar de madera de acacia. Esa es madera incorruptible, de 5 codos de longitud. Cada codo tiene 45 centímetros, más o menos. Y de 5 codos de anchura. Era cuadrado. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos. Esos cuernos eran para que los jóvenes que ponían ahí al toro se puedan agarrar. Y les harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. ¿Por qué bronce, hermanos? Porque el bronce es un material que puede soportar altas temperaturas. Hay hermanos que van a cambiar el radiador de su carro y por todos lados hacen un radiador de bronce. Hermanos, ningún carro de buena calidad viene con un radiador de bronce, porque el bronce calienta y afecta al motor. Los motores son hechos con radiadores de aluminio. Pero eso sí, el que lo fabrica le dice, póngale de bronce, todos ponen. Y entonces algunos le sacan de su vehículo el carro, el radiador original de aluminio y le ponen una de bronce por la sugerencia del mecánico. Hermanos, esas personas que ponen un radiador de aluminio han pasado investigando, son ingenieros que han estado estudiando los materiales 100 años. ¿Y usted le va a permitir que un mecánico se lo cambie? No. El bronce es un material caliente, capaz de recibir altas temperaturas. Y era para soportar al animal, el peso del animal, varios quintales. Entonces allí había fuego en ese lugar, se sacrificaba. Y Cristo murió sacrificado por nosotros. Veamos unos textos. Gálatas 2:20. Busquemos Gálatas 2:20, hablando de sacrificios. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, sacrificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otro texto del mismo Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Y también Hebreos 13:10-12. Hebreos 13:10-12. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Lo sacaron fuera de Jerusalén a un lugar llamado Gólgota, y allí Él murió por mí, murió por usted. Era el lugar de matanza. Los animales morían en lugar de las personas y recibían un perdón transitorio
Esa sangre no quitaba el pecado, lo tapaba, lo cubría, lo solapaba. En segundo lugar, los accesorios del altar de bronce. En el capítulo 27, los versículos 3 al 8. Miren la palabra harás. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios. Esos garfios tenían 3 dientes y son los que usaban los hijos de Elí para robar la mejor carne. Y esos garfios sí servían para tomar la mejor carne para que coman los sacerdotes. Sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla para que caiga la ceniza, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar, para que luego esa ceniza pueda ser sacada allí y rociada en otro lugar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, madera incorruptible, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán en los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado, porque el tabernáculo era removible. ¿Qué da a entender eso? Que también nuestra vida es removible. Somos peregrinos, nuestra vida es transitoria aquí. Lo harás hueco de tablas de la manera que te he mostrado en el monte, así lo harás. Algunos dicen que lo que tuvo Moisés fue una visión y luego él cristalizó esa visión. Otros dicen que le dio un diseño, un plato, una maqueta. Yo sí creo que le dio un diseño para que Moisés lo haga fielmente como él lo tenía planificado. En tercer lugar, las cortinas para el perímetro del tabernáculo. Hermosas cortinas estaban por dentro en la parte del techo, y luego sobre esas cortinas el pelo de cabra, que no tenía buena apariencia por fuera. Pero estas cortinas impedían que algún animal, alguna fiera o alguna persona ingrese a ese lugar y muera. He estado en algunos lugares donde hay algún evento castrense, y entonces la policía, los militares hacen todo un cerco militar para la posesión o reconocimiento a esas autoridades, y esos lugares se vuelven inaccesibles. Así también las cortinas para el perímetro, o ese perímetro también era conocido como el atrio. El tabernáculo en sí era pequeño comparado al atrio, y esto lo tenemos explicado en los versículos 9 hasta el 15. Vean el verso 9. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud. Acuérdense, cada codo 45 centímetros para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud, y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. De tal manera que se veía un cerramiento, decimos nosotros una cerca, de 2,50 metros de alto, y todo rodeado de esas cortinas, muy agradable, un lugar muy lindo, muy hermoso. Todo eso conocido como el atrio.
El salmista nombró mucho el atrio como un lugar al que iban los creyentes a adorar, donde iban a cantar, donde iban a rendirle culto a Dios. Veamos unos ejemplos. En el Salmo 65, en el libro de los Salmos, el Salmo 65, el verso 4, Salmo 65, 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Atrios. 84, 2. Salmo 84, 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, porque allí sí podía entrar el pueblo a adorar. Yo creo que todos como familia adoramos venir a este lugar de reunión para encontrarnos con los hermanos, para juntos adorarle al Señor y también para saludar a nuestros hermanos. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Allí el pueblo cantaba, allí el pueblo adoraba, pero al lugar santo solo los sacerdotes, y al Santísimo únicamente el sumo sacerdote en el gran día de la expiación. Y Cristo es el gran sumo sacerdote que entró al lugar santísimo y llevando nuestros pecados. Luego tenemos del Salmo 92. El Salmo 92, el versículo 13, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Es el verso 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios, el patio de afuera, en los atrios, en el perímetro del lugar santo, el tabernáculo, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Y también del capítulo 100, los versículos 4 y 5 del capítulo 100. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Nos congregamos para alabarle, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Volvamos a Éxodo, el capítulo 27. Ahora, el punto 4, otros detalles para el atrio o para el perímetro del tabernáculo. En los versos 16 al 19. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Tenía que ser una cosa bien hecha, hermosa. Sus columnas 4, con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Eso le daba la hermosura. Y en último lugar, también en el capítulo 27 se habla del aceite para el alumbrado continuo en los versículos 20 hasta el 21 del capítulo 27. Dice el verso 20:
y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas. El aceite es el símbolo del Espíritu Santo, de Dios. Las olivas debían ser machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Qué significa esto de el aceite puro de olivas machacadas? La vida de Cristo fue machacada. La vida de Cristo fue lacerada. Su cuerpo fue hecho pedazos por nosotros. Dice Isaías, el profeta, que su cuerpo fue molido fue por nuestros pecados. ¿Y cuándo fue machacada? Probablemente la noche del día miércoles o el día jueves, cuando fue entregado por Judas con un beso repulsivo. Vinieron con palos, con piedras, lo golpearon, porque él fue machacado. Lo llevaron a la casa de Anás, lo golpearon, le pusieron y le tejieron una corona de espinas y lo golpeaban. Luego fue a la casa de Caifás, de allí lo llevaron muy de mañana al enlosado de Pilato. Pilato comprobó que él era inocente y lo maltrató, también lo castigó, lo machacó. Y después él lo remitió a Herodes. Herodes también hizo burla de él y escarnio y lo golpeó. Y golpeado y desangrado lo manda de vuelta a Pilato, y Pilato finalmente da la orden que sea crucificado. Los reos, los crucificados en aquel tiempo, estaban colgados en la cruz varios días. Hay historias que yo he leído que algunos reos, algunos crucificados vivían colgados hasta una semana y morían con síntomas de locura. Pero Jesús solo estuvo colgado 6 horas, de 9 a 3, porque él había sufrido mucho. Su cuerpo había sido machacado. Hermanos, y su vida también ha sido machacada, o está siendo machacada, mi vida. Nosotros como familia Mutre Freire hemos vivido momentos de gran sufrimiento, hemos padecido. Nuestra vida ha sido en algunas ocasiones machacada, porque así fue machacada la vida del Señor. Él sufrió y nosotros también. Se termina el sufrimiento cuando muramos. ¿Cuánta gente en estos días está enferma? ¿Y cuántos no tienen trabajo? ¿Y cuántos sufren y buscan un solo camino, huir de su país? Porque la verdad, no hay fuentes de trabajo. ¿Y por qué no hay fuentes de trabajo? Porque no hay inversión. ¿Y por qué no hay inversión? La respuesta es sencillita: no hay seguridad. Hermano, las leyes que tenemos no permiten al inversionista invertir aquí. No permiten. Y la inseguridad hace que la gente que tiene un capital para emprender una empresa, un negocio, lo que sea, no lo haga aquí en el Ecuador. Y nuestros jóvenes que por miles egresan de las universidades no tienen trabajo y son excelentes profesionales, y a uno se le parte el corazón. La vida es machacada. ¿Y cuántos están enfermos con enfermedades incurables, o con un hijo o una hija en rebelión? Hermanos y hermanas, la vida es para sufrir. Eso implica, pero hay que estar lleno del Espíritu Santo y soportar todo esto. Y dice que estas olivas debían ser machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Si ponen por favor otra vez la diapositiva del tabernáculo para mostrar algo, porque a las lámparas había que aplicarle cada día el aceite, pero también había que limpiarles las mechas para que haya claridad. Puede salir en la pantalla la diapositiva. Dice el versículo 21, ahí está, gracias.
en el tabernáculo de reunión, afuera del velo, que está delante del testimonio, las pondrás en orden, es decir, en el lugar santo. Aquí está, ¿ve? Este es el candelabro. Y había que llenarles con aceite, como los aviones que tienen el combustible, el tanque de combustible son sus alas. Estos brazos estaban llenos de combustible y aquí la mecha, y había que cortar la mecha, había que limpiar la mecha para que la luz sea clara, para que la luz sea brillante. Y hermanos, cortar la mecha significa cortar lo malo. Y si es el chisme, hay que cortar un pedazo de lengua. Y entonces con la lengua cortadita, porque esta lengua habla más de la cuenta, y con todas cuentas con Dios, nos presentamos para dar nuestra ofrenda. Cuando la lámpara dando su luz, este lugar es lo más hermoso que alguien haya conocido. ¿Por qué? Porque representa la bendita persona del Señor Jesucristo. Gracias. Vamos a mirar unos textos. Ustedes y yo somos luz. Mateo 5:14. La luna refleja la luz del sol. Nosotros reflejamos la luz de Cristo. Mateo 5:14 al 16. En el Sermón del Monte, Mateo 5:14 al 16, dice así esta porción: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz. Pero la lámpara tiene que estar llena de aceite de olivas machacadas. Su vida tiene que estar llena del Espíritu Santo. Mi vida también. De otra manera no alumbramos. Yo les recomendaba a los hermanos en el primer culto: ustedes, hermanos, nunca descansen sin que a su automóvil le dejen lleno el tanque de combustible. Pensemos que a la medianoche toca una huida, o un vecino se enferma y nos pide que lo llevemos en su carro, o alguien tiene que ir a Guayaquil de emergencia, y si recién va a poner, no vale la pena estar con el tanque vacío. Ahora yo vine completándole el tanque. Para mí, cuando está en medio tanque está vacío. Se lo rellena, siempre lleno. Y si rellenamos el tanque de un simple combustible, de un simple automóvil, ¿cuánto más nuestra vida? Pablo dijo: llénense, no se llenen de alcohol, no se llenen de chismes, de deporte, de política, no se llenen de dinero, llénense del Espíritu Santo. Eso dijo él. Y aquí dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Otro texto, 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y también leamos Efesios, un poquito más adelante, 5:8.
Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Así que si somos luz, andad como hijos de luz. Su vida puede alumbrar si está limpia. Mi vida puede alumbrar si está limpia. Su vida va a tener fuerza, su luz será brillante si está llena del Señor. Mi vida también alumbrará con brillantez si estoy lleno del Señor. Pero si me lleno de comida, si me lleno de política, si me lleno de deportes, me lleno de negocios, me lleno de estudios, menos de Cristo, mi vida no va a alumbrar. El candelabro alumbraba. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuáles son textos centrales? Del capítulo 27, no hay duda, el verso 20. El verso 20. Vamos a leerlo otra vez. Éxodo 27, 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. No se olviden, olivas machacadas. Cristo fue machacado. Y ustedes y yo también tenemos que sufrir. Para el alumbrado, para hacer arder, ¿cómo? Continuamente las lámparas. Hermanos queridos, para concluir, mi oración es que su vida arda continuamente, su vida alumbre continuamente, y oren para que mi lámpara, mi vida y la de mi familia no se apague. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Estemos de pie, hermanos, y oremos al Señor. Dios nuestro, siempre a ti nos acercamos por Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Él entregó su vida una sola vez y para siempre. Cuando fue presentado por Juan el Bautista, él dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de los corderitos, de los cabritos, de los machos cabríos, en el Antiguo Testamento y ahí en el tabernáculo, en el altar de bronce, tapaba el pecado, cubría el pecado temporalmente, pero la sangre de Cristo limpia los pecados eternamente, porque ya tenemos la salvación, ya hemos recibido la vida eterna, porque nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido ya perdonados. Y en tu justicia tú nos miras como si nunca hubiéramos pecado. Tú nos miras como si nunca hubiéramos sido pecadores. Señor, seguramente aquí hay hermanos que están de pie o hermanos que están conectados en este culto y reconocen que su vida no está alumbrando. Algún tiempo su vida alumbró, pero hoy no. Hoy hay una luz opaca. Ahí está el Espíritu Santo dentro de esa vida, pero el Espíritu Santo herido, contristado por el pecado. Hermanos queridos, yo no conozco su vida, pero les aseguro que Dios sí. Y si en su vida hay algún pecado, confiéselo en este momento, porque Dios, el Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay algo de su mecha, de su vida, que tiene que ser cortado, que tiene que ser limpiado, que tiene que ser sacado para que su vida alumbre. Seguramente que sí. Allí de pie dígale: Señor, yo necesito que tú me perdones, que tú cortes lo malo de mí. Y dígale aquí de pie, ¿qué es lo malo? A lo mejor el chisme, la calumnia, el prestar y no pagar, la impuntualidad, la mezquindad, o adulterio, fornicación, pornografía, malos pensamientos. Yo no sé.
Pero la sangre de Cristo limpia todo pecado. Dígale: Señor, yo me pongo a cuentas contigo. Yo quiero que desde este día mi vida alumbre, porque mi luz ha ido apagándose, ha ido muriendo. Y oro, Señor, oramos a ti por aquellos que tienen una vida espléndida. Su vida alumbra, que se mantengan así. Y ten misericordia de mí, Señor. No permitas que la lámpara, la luz tuya en mi vida, se apague por el pecado, por la maldad. Mírame, Señor, con ojos de compasión, de misericordia, y a mi amada familia también, para que seamos un ejemplo donde servimos. Y oramos por aquellos que nunca se han arrepentido. Seguro aquí también hay un grupo, hay personas que nunca se han arrepentido de su pecado, o están conectados y nunca se han arrepentido. Allí donde se encuentre, dígale al Señor: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Soy una persona mala. He vivido de espaldas a ti. Mi vida no alumbra para nada. He andado en tinieblas. Perdóname. Con tu sangre bendita que derramaste en la cruz, limpia mis pecados, todos mis pecados, porque yo te recibo como mi Salvador. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una nueva vida. No otra religión, sino otra vida. Y te agradezco por esta salvación tan grande. Ayúdanos, Señor, a todos, para que nuestra vida esté limpia delante de ti. Vivamos una vida agradable delante de ti. Que la gente que nos rodea, en medio de la cual vivimos, puedan ver en nosotros la vida de Jesús, porque tú eres el modelo a seguir. Con amor te rogamos esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos queridos, que Dios los bendiga, y a los hermanos y amigos que se han conectado con nosotros en este culto, que Dios los bendiga grandemente.